No sé por qué te pusiste ese vestido, pareces de pueblo, me dijo frente a todos. Lo que él no sabía es que mientras me destrozaba, yo ya tenía la prueba de su traición con la esposa de su jefe, y el plan para dejarlo sin absolutamente nada. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El momento exacto en que supe que mi matrimonio no solo estaba roto, sino podrido hasta la médula, fue cuando mi esposo me susurró al oído que le daba vergüenza ajena. No lo gritó. No lo dijo con coraje. Lo susurró con un desprecio tan frío y afilado que me cortó la respiración y me heló el alma, justo ahí, en medio del restaurante más caro al que habíamos ido en nuestra vida. Me llamo Ximena, tengo 38 años. No soy una mujer de lujos. Mi vida está en un pueblo a las afueras de Querétaro, entre el olor a tierra mojada, el ruido de los camiones de carga de mi familia y la satisfacción del trabajo bien hecho. Dirijo la logística de Transportes Salazar, el negocio que mi abuelo empezó con un solo camión destartalado y que ahora, gracias al esfuerzo de mi padre, mi hermano y el mío, da de comer a más de 20 familias. Mis manos no son suaves, a menudo tienen grasa de motor o polvo del almacén, pero son manos que construyen, que resuelven. Mi esposo, Ricardo, es todo lo contrario. Él es un hombre de ciudad, de trajes a la medida, de lociones caras y de una ambición que, con el tiempo, descubrí que era más bien una desesperación profunda por pertenecer a un mundo que no era el suyo. Era gerente de ventas en una empresa de tecnología en la Ciudad de México, y esa noche, esa maldita noche, teníamos una cena, crucial, para su carrera. La cena era en un bistró francés en el corazón de Polanco, uno de esos lugares donde la carta no tiene precios y los meseros te juzgan por los zapatos que llevas. Yo me sentía como un perico en la nieve. Ricardo me lo había dejado claro desde que subí al coche. ¿De verdad te vas a poner ese vestido?, me dijo, mirando mi vestido de lino bordado, un regalo de mi madre que yo adoraba. Es muy tradicional, ¿no crees? Parece que vas a una kermés en el pueblo. Me reí, una risa nerviosa que no me llegó a los ojos. Es nuevo y está limpio, fue todo lo que pude decir. Él solo suspiró y encendió el estéreo, llenando el coche con una música de jazz pretenciosa que parecía gritar, «¿No eres de aquí?». En la mesa nos esperaba su jefe, Javier, un hombre de unos 50 años con una mirada que parecía atravesarte, su esposa, Valeria, una mujer escultural con un vestido de seda negro que probablemente costaba más que mi coche, y otra pareja, una amiga de Valeria llamada Sofía y su novio, Mateo. Desde el primer momento, Valeria me escaneó de arriba abajo, y una sonrisita condescendiente se dibujó en sus labios rojos. Me sentí como un bicho raro bajo un microscopio. La conversación era un desfile de superficialidades, viajes a Dubái, la nueva colección de Rolex, problemas para encontrar un buen criador de labradoodles. Yo me mantenía en silencio, bebiendo mi copa de vino a sorbos pequeños, sintiendo la mirada de Ricardo sobre mí, una mirada que no era de amor, sino de advertencia. «Compórtate», parecía decir. En un momento, Javier, quizás por cortesía, me preguntó a qué me dedicaba. Antes de que pudiera responder, Ricardo se adelantó. «Mi Ximena es el corazón de un negocio familiar», dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Ella se asegura de que las cajas lleguen a su destino. Un trabajo muy esencial». La forma en que pronunció la palabra esencial la hizo sonar como si hablara de recoger basura. Valeria soltó una risita ahogada en su copa. Sentí que la cara me ardía. Tratando de salvar mi dignidad, añadí con orgullo, «De hecho, acabamos de cerrar un contrato para expandir nuestras rutas a toda la región del Bajío. Ha sido mucho trabajo, pero...». Fue entonces cuando ocurrió. Ricardo se inclinó hacia mí, su aliento olía a vino caro y a decepción. Con una voz que era solo un murmullo venenoso para mis oídos, dijo las palabras que lo cambiarían todo: «Por favor, cállate. No hables de tus camiones y tus cajas aquí. ¿No ves dónde estamos?
Me das vergüenza ajena. El mundo se detuvo. El murmullo del restaurante, las risas de la mesa de al lado, el tintineo de los cubiertos, todo se desvaneció. Solo existía ese dolor agudo, punzante, en mi pecho. Era un dolor que no venía de un golpe, sino de un veneno administrado lentamente durante años y que finalmente había llegado al corazón. Asentí, incapaz de hablar. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero me negué a dejarlas caer. No le iba a dar esa satisfacción. Disculpen, necesito ir al tocador, dije con una voz que milagrosamente sonó estable. Me levanté y caminé con la espalda tan recta como pude, sintiendo sus miradas clavadas en mí. Pero en lugar de ir al baño, salí a la pequeña terraza del restaurante. El aire frío de la noche me golpeó la cara y por fin pude respirar. Me recargué en el barandal de hierro forjado, mirando las luces de la ciudad, sintiéndome más sola que nunca. Unos minutos después, oí una voz a mi lado. Oye, ¿estás bien? Era Mateo, el novio de Sofía. Tenía un aspecto bohemio, con el pelo un poco largo y una mirada amable. Me ofreció un cigarro. Negué con la cabeza. No les hagas caso, dijo, encendiendo el suyo y soltando el humo hacia el cielo. Son un montón de pavos reales presumiendo sus plumas. Lo que dijiste de tu negocio sonó 1000 veces más interesante que sus estúpidos relojes y sus perros de diseñador. Para serte honesto, eres la única persona real en esa mesa. Lo miré, sorprendida. Un completo extraño me estaba mostrando más amabilidad y respeto que mi propio esposo en toda la noche. Una lágrima solitaria, una traidora, se me escapó y la limpié rápidamente. Gracias, susurré. Esas simples palabras, esa pequeña validación de un extraño, fueron como un salvavidas en medio de un océano de humillación. No lo sabía entonces, pero esa noche, en esa terraza, algo dentro de mí había comenzado a cambiar. La Ximena que aguantaba todo en silencio había empezado a morir. El viaje de regreso a casa fue una tortura silenciosa. El aire dentro del coche era tan denso y frío que podía cortarse con un cuchillo. Ricardo no dijo una palabra. Ni una disculpa, ni una explicación. Simplemente subió el volumen de esa música de jazz que tanto odiaba, como si el sonido pudiera llenar el abismo que su crueldad había abierto entre nosotros. Yo miraba por la ventana, viendo las luces de la ciudad pasar como manchas borrosas, mientras la frase, me das vergüenza ajena, se repetía en mi cabeza como un eco infernal. Cada nota del saxofón parecía burlarse de mí. Al llegar a casa, él se fue directo a la cama, sin siquiera mirarme. Yo me quedé en la sala, a oscuras, sintiendo el vacío de nuestra casa, un vacío que ahora reflejaba perfectamente el de mi matrimonio. Y entonces, los recuerdos empezaron a llegar, como fantasmas convocados por el dolor. Recordé al Ricardo que conocí 10 años atrás. Un joven ingeniero, ambicioso sí, pero con una sonrisa genuina y una mirada llena de sueños. Había llegado a mi pueblo para supervisar un proyecto y se había topado conmigo en la fonda de Doña Elia. Se había enamorado, o eso dijo, de mi risa, de mi forma directa de decir las cosas, de mi autenticidad. Eres como un soplo de aire fresco, Xime, me decía. ¿En qué momento ese aire fresco se convirtió en algo que le daba vergüenza? ¿Cuándo empecé a ser un ancla en lugar de un refugio? La respuesta, dolorosamente, empezó a tomar forma al día siguiente. Era sábado. Yo estaba en la cocina, intentando encontrar algo de normalidad en el acto de preparar un café, cuando escuché a Ricardo hablando por teléfono en el estudio. La puerta estaba entreabierta y su voz, aunque baja, era clara. Hablaba con su madre, doña Isabel. Es que simplemente no entiende, mamá. No se esfuerza por encajar. Anoche fue difícil, decía él. Hubo una pausa, y pude imaginar perfectamente a mi suegra del otro lado de la línea, con su voz melosa y sus críticas veladas. Sí, mamá, ya lo sé. Ya sé que tú hubieras preferido a alguien, con más mundo, con otra clase de familia. Pero esto es lo que hay. Esto es lo que hay. No, la amo, no, es mi esposa.
Fui reducida a una circunstancia, a un problema que tenía que manejar. La voz de doña Isabel siempre había sido un veneno sutil en nuestra relación. Desde el principio, me había mirado por encima del hombro, a mí, la muchacha de pueblo, que le había robado a su niño de oro. Sus comentarios eran como alfileres, y en tu familia acostumbran a servir la sopa así, hijita, ese mantelito no es un poco rústico para la casa. Ahora entendía que sus palabras no eran solo suyas, eran el eco de los propios miedos y complejos de Ricardo. Con el corazón hecho un nudo, empecé a conectar los puntos. Las piezas de un rompecabezas que no había querido armar comenzaron a encajar con una claridad aterradora. Las cenas de trabajo, que se extendían hasta la madrugada. El viaje de capacitación a Cancún de 3 días, del que volvió más pálido que cuando se fue. Mucho trabajo en salones de conferencias, había dicho. Y yo le creí. Recordé un día, hace un par de meses, cuando llegué a casa antes de tiempo y lo encontré guardando rápidamente su saco en el closet. Al pasar a su lado, percibí un aroma a perfume de mujer. Un perfume caro, floral, completamente diferente al mío, que olía a jabón neutro y a trabajo. ¿De quién es ese perfume?, le pregunté, tratando de sonar casual. Él se puso pálido. Ah, debe ser de Sofía, la del corporativo. Me dio un abrazo de felicitación por un contrato que cerré. Y yo, estúpida, le creí. Pero la pieza final, la que hizo que todo el castillo de naipes se tambaleara, la encontré esa misma tarde. Estaba buscando un documento en el estudio cuando, por accidente, tiré una caja de clips del escritorio de Ricardo. Al agacharme para recogerlos, mis dedos tocaron un papelito arrugado debajo del mueble. Era un recibo. De una de las joyerías más exclusivas de la avenida Masaryk. Fechado hacía 3 meses. La descripción del artículo me dejó sin aliento: collar de oro blanco con dije de esmeraldas. El precio tenía tantos ceros que me mareé. Me quedé ahí, de rodillas en el suelo, con el recibo en la mano. Ese collar no me lo había regalado a mí. Mi cumpleaños y nuestro aniversario habían pasado sin más que una cena modesta y un «luego te compro algo bonito», ahora estoy muy gastado. La duda, esa pequeña semilla que había sido plantada la noche anterior, germinó de golpe, convirtiéndose en una certeza helada y monstruosa. Mi esposo no solo me despreciaba. Mi esposo me estaba mintiendo. Y esa mentira olía a perfume caro y brillaba como un collar de esmeraldas que otra mujer, seguramente, estaba usando en ese mismo instante. Pasaron 2 días. 2 días de un silencio espeso, cargado de palabras no dichas y de una tensión que casi podía tocar. Ricardo actuaba como si nada hubiera pasado, como si su susurro venenoso en el restaurante nunca hubiera existido. Me hablaba del clima, de una junta aburrida, de cualquier banalidad para evitar el tema. Yo le respondía con monosílabos, moviéndome por la casa como un autómata. Por dentro, era un torbellino de rabia, dolor y una creciente y fría determinación. La imagen del recibo de la joyería estaba grabada a fuego en mi mente. El martes por la tarde, mientras revisaba unos correos del trabajo, me llegó una notificación en Instagram. Era una solicitud de mensaje de un perfil que no reconocí al principio. Al abrirlo, vi que era de Mateo, el chico de la cena. Mi corazón dio un vuelco. El mensaje era corto, casi críptico, pero su impacto fue devastador. Hola, Ximena. Disculpa que te escriba así. Solo quería decirte que te cuides. No todo es lo que parece con Ricardo y mucho menos con Valeria. Ojo. Leí el mensaje 5 veces. Valeria. El nombre resonó en mi cabeza como una campana de alarma. Valeria, la esposa del jefe. La mujer con el vestido de seda y la sonrisa condescendiente. La que se había reído cuando Ricardo me humilló. De repente, el perfume caro, el collar de esmeraldas y el nombre de Valeria se unieron en mi mente, formando una imagen tan clara y horrible que sentí náuseas. No era una sospecha. Era una epifanía. Esa noche, fingí un dolor de cabeza y me fui a la cama temprano.
Escuché a Ricardo moverse por la casa, ver la televisión, y finalmente, entrar en la habitación y quedarse dormido casi al instante. Su respiración profunda y tranquila era una burla a mi tormento. Esperé una hora, inmóvil en la oscuridad, hasta que estuve segura de que no se despertaría. Entonces, me levanté. Descalza, para no hacer ruido, bajé a la cocina. Mi objetivo era el último cajón del mueble de la alacena. Ahí, debajo de un montón de manteles viejos y manuales de electrodomésticos, estaba el iPad. Un regalo de aniversario de hacía años que casi nunca usábamos. Estaba cubierto de polvo. Lo limpié con el borde de mi pijama y lo encendí. La pantalla se iluminó, pidiendo la contraseña. Mis dedos temblaban mientras tecleaba los dígitos, nuestro aniversario de bodas. ¡Qué ironía tan cruel! Se desbloqueó. Mi corazón latía con tanta fuerza que lo sentía en mis oídos. Abrí la aplicación de iMessage, rezando para no encontrar nada, pero sabiendo en el fondo de mi alma que estaba a punto de abrir la caja de Pandora. Y ahí estaba. Un hilo de conversación fijado en la parte superior. El nombre del contacto era Valeria. El icono era una foto de ella, sonriendo en una playa. El primer mensaje que vi me robó el aire. Era de ella, de esa misma tarde, contando las horas para el jueves, mi amor. Javier cree que tengo una cena de caridad. ¡Qué iluso! La respuesta de Ricardo, enviada desde su oficina mientras yo leía el mensaje de Mateo, fue: yo también, reina. Le diré a Ximena que tengo inventario nocturno. Nunca pregunta. Es tan predecible. Tan predecible. La palabra me golpeó como una bofetada. Seguí desplazándome hacia arriba, devorando meses y meses de su vida secreta. Era peor de lo que jamás hubiera podido imaginar. No era solo sexo. Era una relación completa, construida sobre la demolición de la mía. Había fotos. Fotos de ellos en la suite de un hotel en Cancún, durante su supuesto viaje de capacitación. Él la abrazaba por la espalda, y ella llevaba puesto el collar de esmeraldas del recibo. Se veía radiante. Había burlas. Burlas sobre mí. Hoy Ximena se puso un vestido que parecía mantel de fonda. Tuve que morderme la lengua para no reírme en su cara, escribió él una vez. Pobrecito, mi amor. Ya pronto te librarás de esa rancherita y podrás estar con una mujer de verdad, respondió ella. Había planes. Planes detallados de sus encuentros, coordinando las mentiras que nos dirían a Javier y a mí. Hablaban de un futuro juntos, de cómo Ricardo conseguiría el ascenso que Javier le había prometido y entonces darían el siguiente paso. Pero lo que me rompió, lo que transformó mi dolor en una rabia glacial, fue un intercambio en particular. Ricardo, Ximena está en su pueblo este fin de semana, visitando a su familia. La casa es toda nuestra. Valeria, perfecto. Llevaré el perfume que te vuelve loco. Y esta vez, quiero que lo hagamos en su cama. Me excita la idea. Me quedé mirando la pantalla, la luz del iPad iluminando mis lágrimas silenciosas. Habían profanado mi casa. Mi cama. Mi vida. No era solo una infidelidad. Era una invasión, una conquista. Me habían convertido en una broma, en un obstáculo, en la estúpida predecible que pagaba las cuentas mientras ellos vivían su romance de lujo. Cerré el iPad. Ya no sentía tristeza. El dolor se había quemado, dejando solo las cenizas de una furia fría y calculadora. Me senté en el suelo de la cocina, en la oscuridad, abrazando mis rodillas. Ya no era la esposa engañada y llorosa. Era una mujer a la que le habían declarado la guerra. Y en ese silencio, en esa cocina fría, juré que no iba a perder. Iba a luchar, no con gritos ni con llanto, sino con la misma frialdad y cálculo con la que ellos habían planeado mi destrucción. A las 2 de la madrugada, con el iPad aún caliente en mis manos y el veneno de cada palabra leída corriendo por mis venas, hice la única llamada que sabía que podía hacer. Marqué el número de mi hermano, Miguel. Él era mi ancla, mi protector,
la persona más directa y sin pelos en la lengua que conocía. Contestó al segundo tono, con la voz pastosa por el sueño. ¿Sime? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? No pude responder al principio. Un sollozo seco se atoró en mi garganta. Miguel, logré decir, y mi voz se rompió. Ricardo, me está engañando. El sueño desapareció de su voz al instante, reemplazado por una alarma protectora. ¿Qué? ¿Con quién? ¿Estás segura? Con la esposa de su jefe, dije, y procedí a contarle todo. Las humillaciones, el recibo de la joyería, el mensaje de Mateo y, finalmente, el contenido del iPad. Le leí algunos de los mensajes, mi voz temblando de rabia. Cuando terminé con la parte de profanar nuestra cama, Miguel soltó un juramento tan fuerte que tuve que alejar el teléfono de mi oído. Hubo un silencio tenso. Luego, su voz sonó, no enojada, sino peligrosamente tranquila. Escúchame bien, hermanita. Se acabó. Se acabó el ser la buena, la que aguanta todo. A este infeliz y a esa vieja los vamos a destruir. No te muevas. No le digas nada. Mañana a primera hora estoy en tu casa. Y por favor, no llores más. Guarda esas lágrimas. Las vamos a necesitar para celebrar. Colgué sintiendo un gramo de fuerza regresar a mi cuerpo. La voz de mi hermano era un bálsamo y una promesa. Fiel a su palabra, a las 7 de la mañana, su camioneta ya estaba estacionada frente a mi casa. Ricardo se había ido a trabajar temprano, a su junta matutina importante. Miguel entró sin saludar, me dio un abrazo de oso que casi me rompe las costillas y fue directo al grano. ¿Dónde está esa porquería?, preguntó, refiriéndose al iPad. Se lo entregué. Se sentó a la mesa de la cocina, la misma donde yo había llorado horas antes, y con una calma que me asustó, empezó a trabajar. Conectó el iPad a su laptop y, metódicamente, empezó a fotografiar cada pantalla de la conversación, a respaldar cada mensaje, cada foto, cada nota de voz en un archivo PDF seguro. Esto es oro, Sime, dijo sin levantar la vista. Esto es la soga con la que se va a ahorcar solito. Creó un documento de más de 80 páginas. En la portada, con letras grandes y negras, escribió un título que era una sentencia: La doble vida de Ricardo Morales y Valeria de la Torre. Mientras trabajaba, su mente, siempre un paso adelante, ya estaba trazando la estrategia. Ximena, ¿te das cuenta de la estupidez que cometió este imbécil?, me dijo, mirándome fijamente por primera vez. Valeria es la esposa de Javier, su jefe. Un tipo que, según me has contado, tiene fama de ser implacable en los negocios. Este idiota no solo te está traicionando a ti. Está traicionando al hombre que tiene su carrera y su futuro en la palma de su mano. Esto ya no es solo un divorcio, hermanita. Esto es un suicidio profesional. La revelación me golpeó. Tenía razón. La venganza acababa de adquirir una nueva dimensión. Ya no se trataba solo de mi corazón roto, se trataba de destruir el castillo de naipes que Ricardo había construido con tanta desesperación. ¿Qué hacemos?, pregunté, mi voz sonando más fuerte, más firme. Primero, la ley, dijo Miguel, sacando su teléfono. Hay una abogada en Querétaro, la licenciada Ortiz. Le dicen, la tiburona. Es amiga de un compadre. No se le escapa una. Es exactamente lo que necesitamos. Hizo la llamada ahí mismo. Consiguió una cita para esa misma tarde. Luego, me miró con seriedad. Segundo, el dinero. Necesitamos todos los estados de cuenta, tarjetas, inversiones. Todo. Vamos a congelar hasta el último centavo antes de que este infeliz pueda mover un dedo. Pasamos el resto de la mañana reuniendo papeles, imprimiendo el PDF de la traición en 3 copias y preparando nuestra ofensiva. Por la tarde, en la oficina de la licenciada Ortiz, sentí por primera vez que tenía el control. La abogada, una mujer elegante y de mirada acerada, revisó las pruebas sin pestañear. Al terminar, cerró la carpeta,
juntó las manos sobre el escritorio y sonrió, una sonrisa que no auguraba nada bueno para Ricardo. Señora Salazar, dijo con una voz suave pero firme. Felicidades. Aquí no solo tenemos un divorcio por adulterio. Gracias a la posición de la señora de la Torre, tenemos una bomba atómica. Y créame, vamos a disfrutar cada segundo de la detonación. El plan de la licenciada Ortiz era audaz y despiadado, justo lo que mi alma herida necesitaba. No vamos a empezar con Ricardo, sentenció en su oficina. Él es un peón. La ficha de dominó que debemos tirar primero es la más grande, la que provocará el mayor daño colateral. Vamos a empezar con Javier de la Torre. La idea me heló la sangre, pero también me llenó de una extraña sensación de poder. Siguiendo las instrucciones precisas de la abogada, esa misma noche creé una cuenta de correo electrónico anónima. El nombre de usuario era simple y directo, La Verdad Oculta 78. El correo que redacté fue corto, profesional y letal. Estimado señor Javier de la Torre. Mi nombre es irrelevante por el momento. Poseo información de carácter extremadamente personal y profesional que le concierne directamente a usted, a su esposa, Valeria de la Torre, y a su empleado, Ricardo Morales. Entiendo que pueda sonar a un engaño, pero la evidencia que tengo es irrefutable y su divulgación podría tener consecuencias significativas para su empresa y su vida personal. Es de vital importancia que nos reunamos en privado a la brevedad posible. Atentamente, una persona interesada en la verdad. Antes de enviarlo, adjunté un solo archivo. Una única captura de pantalla del iPad. La había elegido con un cuidado quirúrgico. Era un mensaje de Valeria a Ricardo donde decía: mi amor, acabo de confirmar la reservación en el St. Regis para nuestro aniversario. Le dije a Javier que iría a un retiro de yoga a Tepoztlán. No sospecha nada. La palabra, aniversario, era la clave. No el de ellos con nosotros, sino el de su propia relación clandestina. Le di a enviar, con el corazón en la garganta. La respuesta llegó en menos de 10 minutos. Era del propio Javier, desde su cuenta personal. No había preguntas, ni dudas. Solo una dirección, una hora y una fecha. La dirección no era de su corporativo. Era una oficina discreta en la colonia Roma. La cita era para el día siguiente a las 6 de la tarde. Llegué 15 minutos antes, con una de las copias impresas del dossier de la traición, dentro de un sobrio portafolio negro que me prestó Miguel. La oficina era minimalista y elegante, con vistas a un parque. Un asistente me hizo pasar a una sala de juntas donde Javier ya me esperaba, de pie junto a la ventana. Era aún más imponente en persona. Vestía un traje impecable y su rostro era una máscara de calma impenetrable. Buenas tardes, dijo, su voz era un barítono profundo y controlado. No me ofreció la mano. ¿Usted es? Soy Ximena Salazar. La esposa de Ricardo Morales, dije, mi voz sonando sorprendentemente firme. Él asintió lentamente, como si confirmara algo. Siéntese, por favor. Muéstreme lo que tiene. Me senté y deslicé la carpeta sobre la larga mesa de caoba hasta que quedó frente a él. No dije nada más. La evidencia hablaría por mí. Javier se sentó, se puso unos lentes de lectura y abrió la carpeta. El silencio en la sala era absoluto, roto solo por el suave pasar de las páginas. Observé su rostro mientras leía. No hubo un grito, ni un exabrupto. Su expresión no cambió, pero vi cómo la vena de su sien empezaba a latir con más fuerza. Vi cómo sus nudillos se ponían blancos al sujetar los papeles. No estaba leyendo la historia de la infidelidad de su esposa. Estaba leyendo un informe de daños, una auditoría de la traición, calculando las pérdidas. Pasó casi 20 minutos leyendo, deteniéndose en las fotos, en las fechas, en los planes. Cuando llegó a la última página, cerró la carpeta con una lentitud deliberada. Se quitó los lentes, los limpió con un pañuelo y me miró fijamente a los ojos. Su mirada era como el acero. Señora Salazar, dijo, y su voz era ahora peligrosamente calmada, desprovista de toda emoción.
Le agradezco su valentía. Y su honestidad. Se necesita coraje para hacer esto. Hizo una pausa, y el peso de sus siguientes palabras llenó la habitación. Este nivel de estupidez, de deslealtad, no quedará sin consecuencias. Puede estar segura de ello. Se levantó y caminó hacia la ventana de nuevo. Usted proceda con lo que tenga que hacer en el ámbito legal y personal. Yo me encargaré del mío. Ricardo Morales ha cometido el último error de su carrera profesional. Y en cuanto a mi esposa, ella aprenderá una lección muy dura sobre el verdadero significado de la palabra, pérdida. No había duda en su voz. No había espacio para la negociación. Había dictado una sentencia. Me levanté, le di las gracias y me dirigí a la puerta. Justo antes de salir, me llamó. Señora Salazar, dijo, aún de espaldas. Le deseo fuerza. Ya la tengo, señor de la Torre, respondí. Gracias. Salí de ese edificio sintiendo que la tierra bajo mis pies había cambiado. La primera ficha del dominó, la más pesada, acababa de caer. Y sabía que el estruendo de su caída sería monumental. Después de la reunión con Javier, sentí que una parte del peso que cargaba se había aligerado, reemplazado por una energía fría y decidida. La venganza estaba en marcha, pero la licenciada Ortiz me había dado una tarea crucial: necesito cada documento financiero que tengan en común, Ximena. Cuentas de banco, tarjetas de crédito, inversiones, todo. Vamos a construir una muralla financiera a su alrededor antes de que se dé cuenta de que está en guerra. Esa noche, mientras Ricardo roncaba en la habitación de al lado, ajeno a la tormenta que se cernía sobre él, convertí nuestro comedor en un centro de operaciones. Esparcí sobre la mesa años de estados de cuenta, pólizas de seguro y carpetas de documentos que habíamos acumulado. Empecé a clasificar, a resaltar, a hacer listas. La cuenta de cheques conjunta, la tarjeta de crédito con la que pagaba sus comidas caras, el seguro del coche que estaba a mi nombre. Todo iba encajando en el plan de la abogada. Fue entonces cuando llegué a la carpeta marrón, la que tenía la etiqueta Inversión Futuro, Casa de Campo. Mi corazón dio un vuelco solo con verla. Esa carpeta representaba nuestro sueño compartido, o lo que yo creía que era un sueño compartido. Durante 8 largos años, habíamos depositado una parte de nuestros sueldos en una cuenta de inversión. El objetivo era comprar un terreno cerca de mi pueblo, construir una casita con un gran jardín, un lugar para envejecer, lejos del ruido y la falsedad de la ciudad. Era mi sueño, y él había jurado que también era el suyo. Con manos temblorosas, saqué los estados de cuenta más recientes. No los había revisado en meses. Confiaba en él. Él era el experto en finanzas, el que me decía: tú no te preocupes por esto, mi amor, yo lo manejo. Abrí el último estado de cuenta, el del mes anterior. Mis ojos buscaron la cifra final, el total acumulado. Esperaba ver una suma considerable, el fruto de casi una década de sacrificios. Lo que vi me dejó sin aire. Era como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. La cifra era ridículamente baja. Una fracción mínima de lo que debería haber. Al principio, no lo entendí. Pensé que era un error, una mala lectura del mercado. Pero entonces, mis ojos se fijaron en la sección de retiros y transacciones. Y ahí estaba. La crónica de un saqueo. Un retiro de una suma enorme, fechado justo 2 días antes de su viaje de capacitación a Cancún. Otro retiro fuerte, una semana antes de la fecha del recibo de la joyería. El monto casi coincidía con el precio del maldito collar de esmeraldas. Y luego, una serie de retiros más pequeños pero constantes, cada uno de varios miles de pesos, con fechas que, al cruzarlas con los mensajes del iPad, correspondían a sus noches de hotel, a sus cenas en restaurantes de lujo, a los regalos para Valeria. Me derrumbé en la silla. El mundo se me vino encima. Esto era peor, infinitamente peor que la infidelidad. La infidelidad había roto mi corazón y mi orgullo. Esto era una traición a un nivel mucho más profundo y visceral. No solo me había robado mi dignidad,
me había robado mi futuro. Me había robado mi trabajo, mis ahorros, el sudor de mi frente que se había ido a esa cuenta mes tras mes. Cada hora extra que pasé en el almacén, cada fin de semana que sacrifiqué, cada pequeño lujo que me negué para alimentar ese sueño, él lo había tomado y lo había convertido en noches de pasión con otra mujer. Las lágrimas que no había llorado antes brotaron con una furia incontrolable. Lloré de rabia, de impotencia, de la más absoluta desolación. Lloré por la estúpida que fui, por la confianza ciega que deposité en él. Él no solo me veía como una rancherita. Me veía como su cajero automático personal, su patrocinadora. Yo era la mula de carga que financiaba su doble vida. En ese momento, cualquier ápice de piedad, cualquier recuerdo fugaz del hombre del que me enamoré, se desvaneció para siempre. Se convirtió en polvo, barrido por el huracán de su engaño. Ya no se trataba de justicia. Se trataba de aniquilación. Él había intentado borrar mi futuro, y yo me iba a asegurar de que él no tuviera uno al que regresar. Fotografié cada estado de cuenta, cada retiro. Añadí una nueva sección al dossier de la traición, titulándola El saqueo de un sueño. A la mañana siguiente, le envié todo a la licenciada Ortiz. Su respuesta fue inmediata: esto es un delito, Ximena. Es fraude. Ahora sí, tenemos todo para dejarlo en la calle, con una mano adelante y otra atrás. El golpe final estaba listo. Y yo estaba lista para darlo. El jueves por la noche llegó con la lentitud de una ejecución. Pasé el día como en una neblina, moviéndome por inercia, pero con un nudo de acero en el estómago. Sabía que esa noche, mi vida como la conocía terminaría, y una nueva, forjada en el fuego de la traición, comenzaría. Ricardo llegó a casa pasadas las 6, eufórico, silbando una melodía desafinada. Entró pavoneándose, con esa arrogancia que solo le daba el sentirse cerca de su anhelado ascenso. Se estaba preparando para lo que él llamaba la gala de caridad más importante del año de su empresa. Una mentira más en su interminable repertorio. Me encontró sentada a la mesa del comedor, en silencio, con la mirada perdida en la pared. La casa estaba impecable, pero había una quietud antinatural, la calma que precede a la tormenta. Él dejó su portafolio en el suelo y se aflojó la corbata. ¿Qué tal tu día, mi amor? El mío fue una locura, pero cerramos un trato millonario, dijo, esperando mi habitual pregunta interesada. No respondí. Mi silencio finalmente captó su atención. Me miró, frunciendo el ceño. ¿Pasa algo? Estás muy callada. Lentamente, giré mi cabeza y lo miré. Mi rostro estaba desprovisto de toda emoción. Luego, con un gesto deliberado, señalé con la barbilla hacia la barra de la cocina. Sus ojos siguieron mi gesto, y su sonrisa se congeló. Sobre la barra de granito, perfectamente alineados como piezas en un tablero de ajedrez, se encontraban los elementos de su sentencia. Primero, su maleta de viaje favorita, la que usaba para sus escapadas. Yo misma la había empacado esa tarde, con una pulcritud metódica. 3 de sus trajes más caros, sus zapatos italianos, sus lociones. Todo lo que necesitaría para su nueva vida. Segundo, una botella de su whisky más caro, un Macallan de 18 años que guardaba para ocasiones especiales. A su lado, un solo vaso de cristal, con 2 hielos y un generoso chorro del líquido ambarino. Una última copa en la casa que estaba a punto de perder. Y tercero, un sobre grande de papel manila, sin dirección, solo con su nombre escrito en el centro con mi caligrafía clara y firme, Ricardo Morales. Se acercó a la barra como si caminara hacia un patíbulo. Su arrogancia se había evaporado, reemplazada por una confusión palpable. ¿Qué es todo esto, Ximena? ¿Te vas de viaje y no me dijiste?, preguntó, su voz teñida de una incipiente ansiedad. No respondí. Solo lo observé. Vio el vaso de whisky, pero no lo tocó. Sus manos, temblando ligeramente, se dirigieron al sobre. Lo abrió con torpeza. Lo primero que sacó fue la demanda de divorcio. Sus ojos recorrieron las primeras líneas y su rostro perdió todo el color.
Divorcio. ¿Qué es esta broma, Ximena?, balbuceó, mirándome con incredulidad. Mantuve mi silencio. Él volvió a meter la mano en el sobre y sacó el siguiente fajo de papeles. Era el dossier de la traición. La portada con su nombre y el de Valeria lo golpeó como un mazazo. Pasó las páginas frenéticamente, sus ojos saltando de los mensajes a las fotos, su respiración volviéndose agitada. Ximena, esto no es lo que parece. ¿Puedo explicarlo?, tartamudeó, el pánico apoderándose de su voz. Fue entonces cuando hablé por primera vez. Mi voz sonó extraña en el silencio, tranquila, fría, sin un ápice de histeria. Ah, ¿sí? ¿Puedes explicarlo?, dije, y deslicé el último juego de papeles sobre la mesa del comedor, empujándolos hacia él. Eran los estados de cuenta de nuestra cuenta de inversión. Los retiros estaban resaltados en un fosforescente amarillo chillón. Entonces, explícame esto también, Ricardo, continué, mi voz subiendo un grado en intensidad. Explícame dónde está el dinero para nuestra casa. Explícame cómo nuestro sueño se convirtió en tus noches de hotel, en el collar de tu amante, en tu doble vida de lujo mientras yo me partía el lomo. Levantó la vista de los papeles, su rostro era una máscara de horror. Estaba atrapado. No había mentira, ni excusa, ni manipulación que pudiera salvarlo. La evidencia era aplastante, absoluta. Abrió la boca para hablar, pero ningún sonido salió. Se había quedado sin palabras, el gran vendedor, el encantador de serpientes, finalmente silenciado por la cruda verdad. Me levanté lentamente de mi silla. Caminé hacia la puerta principal y la abrí de par en par, dejando que el aire fresco de la noche entrara en la casa viciada. Tu gala te espera, dije, mi voz goteando un sarcasmo helado. O quizás deberías llamar a Valeria. Aunque, después de mi reunión con su esposo ayer, dudo mucho que él esté de humor para recibirte en su casa. Ah, por cierto. Javier te manda saludos. La última frase fue la estocada final. La mención de Javier, la confirmación de que su jefe lo sabía todo, fue lo que lo aniquiló. Vi el último rastro de lucha abandonar sus ojos. Estaba derrotado, humillado, acabado. Sin decir una palabra más, caminó como un zombi hacia la barra, cogió su maleta y se dirigió a la puerta. No me miró. No podía. Pasó a mi lado y salió a la noche, un hombre que en el lapso de 10 minutos lo había perdido absolutamente todo. Cerré la puerta detrás de él y giré la llave en la cerradura. El clic del cerrojo fue el sonido más satisfactorio que había escuchado en mi vida. En el instante en que la puerta se cerró, un silencio profundo y absoluto llenó la casa. Pero no era el silencio tenso y opresivo de los últimos días. Era un silencio diferente. Era un silencio de paz. Un silencio limpio, puro, sanador. Me recargué contra la madera de la puerta, cerré los ojos y respiré hondo por primera vez en años, sin sentir un peso en el pecho, sin el nudo de ansiedad en la garganta. Estaba sola, pero no me sentía sola. Me sentía libre. No lloré. No celebré. Simplemente me moví por la casa, mi casa, y empecé a borrarlo. Quité su cepillo de dientes del baño, tiré su ropa sucia a una bolsa de basura, cambié las sábanas de la cama que había profanado. Cada acto era un pequeño ritual de purificación. Luego, hice algo que no había hecho en mucho tiempo. Pedí por delivery mi comida favorita de una fonda de mi pueblo, unas enchiladas queretanas. Comí sentada en el sofá, con los pies sobre la mesita de centro, viendo una comedia tonta en la televisión. Y sonreí. Una sonrisa genuina, que me llegó a los ojos y al alma. Los días siguientes fueron un torbellino de consecuencias, pero todas ellas lejanas, como si ocurrieran en otro universo. Miguel se convirtió en mi centro de noticias personal. El lunes me llamó, su voz vibrando de satisfacción. Hermanita, ¿estás sentada? Ricardo fue despedido esta mañana. Pero no fue un despido silencioso. Javier convocó a una junta con todo el equipo directivo, expuso una
falta grave a la ética y al código de conducta de la empresa, y lo escoltaron fuera del edificio como a un ladrón. Está acabado. Boletinado en toda la industria. 2 días después, la segunda bomba explotó. Javier le pidió el divorcio a Valeria, me informó Miguel. Según me contó mi compadre, que conoce a alguien que trabaja con Javier, la corrió de la casa con una sola maleta. La dejó con lo mínimo que exige la ley. Parece que la lección sobre la pérdida fue bastante clara. No sentí alegría, solo una fría sensación de justicia poética. Por supuesto, Ricardo y su madre, doña Isabel, intentaron una última y patética jugada. Empezaron una campaña de desprestigio. Ricardo me dejó docenas de mensajes de voz, pasando de la súplica, Ximena, por favor, cometí un error, te amo, a la amenaza, vas a pagar por esto, me arruinaste la vida. Doña Isabel se dedicó a llamar a mis tíos, a mis primos, a cualquiera que quisiera escucharla, contando una versión distorsionada de la historia en la que yo era una esposa celosa, controladora e histérica, que se lo había inventado todo para destruir a su pobre niño. Pero se toparon con una pared. Miguel y yo nos les habíamos adelantado. El fin de semana después de la confrontación, reuní a mi familia. Les conté toda la verdad, sin omitir un solo detalle humillante. Les mostré las pruebas, el dossier completo. Mi familia, mi clan, cerró filas a mi alrededor como una muralla inexpugnable. Cuando doña Isabel llamaba, simplemente le colgaban el teléfono. La campaña de Ricardo fracasó antes de empezar. La historia termina unas semanas después. Estoy sentada en el porche de la casa de mis padres, en mi pueblo. El sol de la tarde tiñe los campos de un color dorado y el aire huele a tierra y a hogar. Sostengo una taza de café caliente entre mis manos. Mi teléfono vibra sobre la mesa. Es un número desconocido. Sé que es él. Lo ignoro, como he ignorado todas sus llamadas y mensajes. Lo bloqueé hace semanas. La licenciada Ortiz, la tiburona, está manejando el divorcio y el proceso por fraude. Es su problema ahora. Miro el horizonte, los campos verdes que se extienden hasta donde alcanza la vista. Ese es el futuro que Ricardo intentó robarme, el sueño que pisoteó. Pero no lo logró. El sueño sigue ahí, esperándome. Y ahora, por primera vez, es solo mío. No siento odio ni rencor. Solo una inmensa, abrumadora paz. Él tendrá que vivir para siempre con el eco de sus propias decisiones, en el silencio de la ruina que él mismo construyó. Yo, en cambio, he recuperado mi vida, mi dignidad y mi futuro. Y mientras el sol se pone, no sonrío por venganza. Sonrío por la libertad. Porque finalmente, después de tanto tiempo, estoy en casa.